Mi nombre es María del Carmen Vidal, soy abogado postulante y aspiro al grado de maestría en el Instituto de Estudios Judiciales del Honorable Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Puebla. Les voy a hablar acerca de las recomendaciones de los mecanismos de defensa y protección de los derechos humanos, así como sus consecuencias políticas de los servidores públicos que no las aceptan o que no las cumplen. Para conocer qué es una recomendación, es importante determinar el significado del término recomendación. Es conocer su origen etimológico. En este caso, debo decir que deriva del latín de recomendatio y que también es fruto de la suma de los siguientes componentes. El prefijo re, que se emplea para indicar reiteración. La partícula con, que significa junto. El verbo mandare, que se traduce en confiar. Y el sufijo sion, que deja patente que existe una acción y un efecto. Por ello, recomendación es la acción y la consecuencia de sugerir algo, de brindar un consejo. Puede tratarse de una sugerencia referida a una cierta cuestión. Sin embargo, los conceptos utilizados en los procesos que se siguen a las recomendaciones en materia de derechos humanos, obviamente necesitan un concepto encaminado a la materia de los derechos humanos. Por tanto, recomendación es un pronunciamiento público que expresa el resultado final de una investigación realizada por la Comisión de los Derechos Humanos, dirigido a una autoridad responsable en el que se expresa la veracidad y la existencia de conductas documentadas consideradas violatorias de derechos humanos. La recomendación contiene una serie de lineamientos cuyos propósitos fundamentales son la combinación de la autoridad responsable para promover las acciones necesarias y llevar a cabo el resarcimiento y reparación de los daños causados. Pero, ¿qué son las recomendaciones? ¿Qué pasa con las recomendaciones? Bueno, la recomendación es la resolución mediante la comisión, después de haber concluido las investigaciones del caso, determina, de acuerdo con el análisis y evaluación de los hechos, argumentos y pruebas que constan en el expediente, que la autoridad o que el servidor público incurrió en violaciones de derechos humanos al haber efectuado un acto u omisiones o hacer pronunciamientos ilegales, injustos, erróneos. Ahí le señala las medidas procedentes para la efectiva restitución a los afectados de esos derechos fundamentales y, en su caso, de las sanciones susceptibles de ser aplicadas al responsable. La recomendación tiene la característica de ser pública. No es vinculatoria para la autoridad o el servidor público a quien se le dirige y no puede por sí misma anular, modificar, revocar los actos o las resoluciones impugnados o denunciados. En todo caso, una vez que se le notifica la recomendación a la autoridad, cuenta con un plazo de 10 días hábiles para informar si acepta o no dicha resolución y, en caso afirmativo, remitirá en los siguientes 15 días las pruebas relativas al cumplimiento, pudiendo ampliar su término cuando la naturaleza del asunto lo permita. Las recomendaciones en derechos humanos nos hablan que el fin máximo de todas las acciones emprendidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es proteger a toda persona de la violación de sus derechos, así
como de prevenir que se repitan o se generen futuras violaciones por parte de alguna autoridad. Por ese motivo, es que el recurso de mayor relevancia que tiene el Ombudsman y sus homólogos estatales son precisamente las recomendaciones. A través de ese instrumento pueden hacer públicas las violaciones de los derechos y de ese modo señalar un hecho violatorio y la autoridad específica que lo comete. Para generar dicho documento, existe un visitador responsable del caso. Recurre al apoyo de especialistas en la ciencia. Emprende una minuciosa investigación que estudia los hechos, los argumentos, las pruebas del caso y le permite identificar si una autoridad ha incurrido en actos o en omisiones que resulten ilegales o que sean irrazonables, injustas, en fin, que hayan transgredido ese derecho fundamental de los derechos humanos. De ese modo, se cuenta con elementos suficientes para determinar si se puede promover un proceso amigable de solución de conflicto entre las partes y, en segundo nivel, se puede emitir una recomendación que señale las medidas que proceden para garantizar la efectiva restitución de los derechos violados, violentados. El reglamento interno de la Comisión de los Derechos Humanos establece que las recomendaciones deben de contener, primero, la descripción de los hechos violados, la enumeración de las evidencias que demuestran esa violación de derechos humanos, la descripción jurídica generada por esa violación y las observaciones, análisis de evidencias y razonamientos lógico-jurídicos de equidad que soporten la comisión de esa violación reclamada. Así, obviamente, se concluye dicho documento con recomendaciones que sean específicas, entendidas como las acciones solicitadas a la autoridad para que repare la violación a los derechos humanos y, en su caso, instruye el procedimiento que permita sancionar a los responsables. Las recomendaciones serán notificadas de manera inmediata a la autoridad o al servidor público a quien le son dirigidas y tendrán naturaleza pública, por lo que serán incluidas en la Gaceta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En respuesta a esta notificación, la autoridad o servidor que hubiere recibido una recomendación tiene que informar si acepta la recomendación a la Comisión de los Derechos Humanos. Tiene que presentar las pruebas correspondientes del cumplimiento que le dio a esa recomendación. La Comisión de los Derechos Humanos tendrá para ello competencia para dar seguimiento al cumplimiento de esta autoridad. Las características de las recomendaciones. Sus características son simples. Esta es pública y no tendrá carácter imperativo para hacer que la autoridad o el servidor público se dirija en consecuencia del documento. Es decir, no podrá por sí misma anular, modificar o dejar sin efecto la resolución de la autoridad. Por lo tanto, la recomendación formalmente es un acto público y es no potestativo, es decir, que se emite en orden al bien público, pero carece de sanción coactiva, propia de los actos emanados de algunos de los poderes públicos. Entonces, ¿cuáles serán las sanciones?
Sanciones como tal no existen. Sin embargo, cuando las autoridades o los servidores públicos no aceptan o no cumplen estas recomendaciones, comunicarán fundado y motivado un documento públicamente y a petición de los organismos de los derechos humanos podrán ser llamados a las cámaras de senadores o en sus recesos a la comisión permanente o a las legislaturas en las entidades federativas que corresponda para que explique detalladamente las razones de manera fundada y motivada.